Hola compañeros y compañeras del canal, el día de hoy vamos a trabajar electrodo 7018, igualmente de 332, como venimos en la serie de videos de electrodo 7018 para las personas que están iniciando. Hoy va a ser la posición, vamos a hacerla sobre techo o sobre cabeza. ¿Listo? Lo mismo, hacemos en la misma probeta, un ángulo, en este caso tenemos un ángulo de 1/4 y vamos a hacer unas ranuras de guía donde vamos a hacer nuestros cordones. Simplemente vamos a iniciar el arco y lo vamos a llevar siempre adentro. Esta es una de las posiciones más complicadas, ya que la gravedad pues está totalmente en contra de nosotros. Siempre usar unas mangas adicionales como estas de carnaza. ¿Para qué? Para evitar las quemaduras. Vamos a utilizar nuevamente nuestra élite. En este proceso vamos a llevar nuestro electrodo. Lo ponemos en esta posición, lo vamos a inclinar un poco, ya no va a ser demasiado inclinado, un poco, para sostener pues el material de aporte, nos ayude un poco, y lo vamos a ir llevando. Listo. Igualmente van a ser cordones muy estrechos, igual que en la posición horizontal. Si lo hacemos muy grande, pues se nos va a tender a escurrir mucho el material de aporte, o incluso en caer en goteras muy grandes y nos podemos lesionar. Listo. Como siempre, los que están iniciando electrodo de 332 va a ser mucho más fácil. Siempre optar una posición cómoda, donde podamos ver bien nuestra guía. Y entonces iniciamos el arco. Lo vamos a iniciar a 90 amperios. Listo, vamos entonces a iniciar. Como tenemos un amperaje un poco alto, vamos a avanzar un poco rápido. Este es uno de los más complicados, tenemos que siempre llevar el electrodo adentro. Siempre buscar una posición cómoda donde podamos seguir pues nuestro cordón continuo, dependiendo pues la pega que vamos a hacer o en la estructura que vayamos a trabajar. Aquí vemos el cordón. Quedó muy bien. Entonces lo mismo, como hicimos en la exposición horizontal, vamos a hacer en todas las ranuras, vamos a hacer el cordón y en medio de las dos cordones vamos a hacer luego un cordón, a tratar de unir los dos cordones para ir tomándole práctica. Ojo que con este electrodo no lo podemos dejar separar máximo 2 milímetros, a los 3 milímetros o 4 ya se nos corta el arco o comienza a desprender material. Listo. Entonces siempre adentro del electrodo una leve fuerza y listo. Entonces vamos con la siguiente. Como le digo, ya ustedes van regulando su máquina dependiendo del material que estén utilizando. Ya luego vamos subiendo de nivel, cambiamos de electrodo a un octavo y hacemos la misma prueba. Puede ser encima de los mismos cordones. La idea es que ustedes tomen práctica. No se preocupen porque les quede mal los primeros, eso a todos nos pasa. Simplemente es práctica, listo. Y tener muy en cuenta la protección personal, listo. Y ahí podemos ver, yo le zafo acá, podemos ver cómo van quedando nuestros cordones. Están quedando muy bien. Entonces, como les decía, luego vamos a tomar otro electrodo y vamos a unir los dos cordones. ¿Listo? Vamos a proceder a hacer la unión de los dos cordones con un electrodo y un octavo. Vamos a hacerlo a 110 amperes. Vamos a ver qué tal nos va. Tenemos la máquina conectada a 220. Vamos a hacerlo con electrodo 7018 y un octavo y a 110 amperes. Lo mismo, vamos a unir los dos cordones anteriores y vamos a hacer un avance
dependiendo cómo se nos vea el charco de fusión y el amperaje que tengamos. Listo. Con este va a ser un poco más delicado porque vamos a tener mucho más material de aporte, pero igualmente lo vamos llevando. Por la mitad de los dos cordones. Y en los remates, en todas las posiciones en los remates siempre vamos a quedarnos un poco y retiramos ligeramente. Listo. Igualmente que en el inicio, cada vez que iniciemos un cordón vamos a iniciar, antes de arrancar el avance nos quedamos un poco y vamos con el avance. Igualmente cuando vayamos a rematar nos quedamos un poco y sacamos el electrodo. Listo. Aquí vemos el cordón. Como les digo, no interesa cómo les queden los cordones, se les puede chorrear. Bueno, la idea es que cojan práctica. Siempre cuando vayan a hacer una pega, limpiar entre cada pase, ya que esto deja mucha contaminación también, la escoria. Entonces vamos a hacer una buena limpieza para evitar poros, ya en cuestión de terminado y todo, que nos quede una soldadura muy bien hecha. Los poros se pueden dar por varias razones. Una, por material engrasado o dejamos escoria, o amperajes muy bajos, también nos genera ese tipo de poros. Separación en el electrodo, dejamos que ingrese pues el aire de la atmósfera, pues, ya que esto crea pues un campo protector, y cuando lo alejamos se nos va a introducir el oxígeno y va a generar el poro, o como les digo, contaminación por falta de limpieza. Listo. Los que están iniciando, pues no se preocupen tanto por la apariencia del cordón, simplemente hagan el ejercicio de sostener el arco sin que se les caiga mucho material, se descuelgue mucho material de aporte. Cuando hay mucho material de aporte y avanzamos muy lento, hay más probabilidad de que se nos descuelgue la soldadura y nos genere poro o nos genere una quemadura. Ya esto, utilizar la ropa adecuada, tener los pies muy cubiertos, todo, porque una gotera de este material al rojo vivo pues nos puede generar una quemadura bastante seria. Listo, delicado. Entonces preferiblemente siempre tener este tipo de protección, mangas de carnaza, venden también los petos, ya depende mucho en la posición que vayan a trabajar. Listo. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro video. Espero el video sea de mucha ayuda, mucha utilidad pues para ustedes. Espero lo compartan, nos dejen sus likes, se suscriban a nuestro canal, dejen sus comentarios, las dudas que tengan, vamos a estar muy pendientes a ellos. Y bueno amigos, nos estamos viendo en un próximo video.